Bueno, la idea es mostrar en este video la resolución un poco del ejercicio de- del tronco. Si bien había muchas variantes y algunos eran en planilla y otros en Silab, vamos a explicar eh, lo que corresponde a la programación del método y del problema en Silab con alguno de los métodos, ¿sí?, de los que se pedían. Eh, Elegimos bisección por elegir uno. Bueno, se les está mostrando las condiciones del problema, ¿no es cierto? Los datos que nos da el problema en función de el empuje y el peso de este tronco. ¿Sí? Nosotros íbamos a poder sacar la profundidad medida desde el centro del tronco, ¿no es cierto? La profundidad a la cual bueno, se encontraba el tronco, ¿sí?, una vez que se estabilizaba el empuje y el peso. Si bien la consigna hablaba de la distancia desde el centro, desde la superficie del agua hasta la parte más alta del tronco, en realidad nosotros estábamos sacando eh, ese nivel de profundidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la consigna, yo les hice un dibujito, ¿sí? Lo que vamos a calcular nosotros es cuánto sobresale por encima de la superficie eh, nuestro tronco, ¿sí? Entonces, bueno, eh, más o menos ahí está diagramado lo que nosotros tenemos que calcular. Nosotros tenemos que calcular el valor de z, eh, que es la distancia desde el centro del tronco hasta la superficie del agua. Y en función de eso, fíjense que si tenemos el radio del tronco y le restamos este valor de z, nosotros vamos a poder sacar cuánto emerge por encima de la superficie. Bueno, como están viendo, lo que hicimos fue graficar la función, ¿sí? Y bueno, para graficar la función tenemos que ser acordes a los valores que puede tomar la profundidad z. ¿Sí? Como yo no sé si el valor de z está por encima o por debajo, digamos, mi tronco podría flotar por encima de la superficie y el valor de z ser positivo, o podría tener el tronco más sumergido que emergido. Entonces, bueno, en función de esto nosotros elegimos valores que sean acordes a nuestro problema, ¿sí? No me voy a ir a buscar un valor de z igual a -5 o a 5 porque no tiene sentido para nuestro problema. Bien, entonces fíjense, tenemos el gráfico de la función, nosotros sabemos que el empuje y el peso tienen que ser iguales, entonces, bueno, pasamos el peso restando para que nos quede una función, ¿sí?, igualada a 0, y de esa manera poder obtener el valor de las raíces, ¿sí? Nuestras funciones, tanto el empuje como el peso, dependen de muchas constantes. Entonces, fíjense que en el valor del peso, el peso depende de la densidad, de la gravedad, de la longitud, de pi, del diámetro, y todos esos valores son constantes. Entonces, para nosotros utilizarlo en la función y no poner todas esas celdas o todos esos valores, ¿sí?, podemos calcular el valor del peso en función de todos esos parámetros y entonces tenerlo para nuestra fórmula, ¿sí? Obviamente en la función o en la fórmula del empuje, donde está el radio, no vamos a poner la celda, podemos directamente, cuando lo programemos en Silab, poner el número 0,325, evitándonos así escribir eh, parámetros, digamos, que son constantes, ¿sí? Bueno, evidentemente, fíjense que para calcular el valor utilizamos el valor de z acorde al problema, y fíjense que yo no le resté densidad por gravedad, por longitud, por pi, por diámetro al cuadrado sobre 4, sino que directamente le resté el valor del peso eh, porque ya lo había calculado, ¿sí? Bueno, evidentemente nuestra raíz está entre menos 0,1 y 0. Ustedes pueden hacer zoom, un zoom acorde a el problema, ¿no es cierto?, al valor donde está la raíz. Recuerden que yo había elegido hacer el método de bisección. No solo podemos hacer el zoom en el eje X, sino que para ser más precisos, como las imágenes son chicas, en realidad son grandes, digamos, pero chicas en función de todas las imágenes obtenidas, vamos a elegir, por ejemplo, que nos muestre imágenes entre -800 y vamos a elegir 480. Entonces tenemos un zoom sobre la raíz y fíjense que nos da cerca de -0,06.
Bueno, fíjense que tenemos acá la programación en sí del método, ¿sí? Yo había elegido recuerden bisección, pedimos la función, es una función que depende de z, la definimos, pedimos los parámetros, el intervalo digamos que encierre la raíz, el lema y demás, ustedes esto ya lo conocen. Lo importante de esto es que cuando nosotros obtenemos el valor que estamos obteniendo, que es el valor de z, recordar mostrar la solución del problema, que era cuánto emerge. Entonces, fíjense que estoy haciendo la distancia que sobresale o que flota por encima de la superficie es el radio menos el valor absoluto de z. Recuerden lo que les había mostrado en el grafiquito al principio. Y esto ahora lo vamos a ejecutar, ¿sí? en la consola para que ustedes vean cómo se ejecuta. Bueno, ya en consola entonces nosotros ejecutamos nuestro programa y cuando vamos a introducir la función que depende de z, fíjense que todos los valores que son constantes, el radio, el peso específico, la gravedad, todos son valores que son constantes. Entonces los ingresamos como constantes dentro de la función, no hace falta que sean parámetros, ¿sí? Bueno, yo acá esta parte que es el peso, ¿sí? Yo les pongo, ¿sí? Todos los valores que utilizamos para calcularlo. Yo podría haber directamente acá puesto el valor del peso que habíamos calculado en la planilla, ¿sí? Bueno, se los puse acá para que vean que utilizo todos los valores constantes y no ningún parámetro de entrada. Bueno, vamos a elegir entonces, como decíamos, bisección. Estos dos valores encierran la raíz, un m adecuado, ¿sí? Fíjense, distancia de la superficie al centro del tronco me da negativa, o sea que estoy midiendo hacia abajo de la superficie del agua, mi centro del tronco quedó por debajo. Bueno, la cantidad de iteraciones para el cálculo y la distancia que sobresale por encima de la superficie, que era el radio menos el valor absoluto de z, fíjense, es menor al radio, entonces nosotros veríamos esta distancia por encima de la superficie del agua, ¿sí? Obviamente ustedes después todo esto lo pueden copiar y dejarlo como comentario debajo de lo que programaron. Justamente lo que nosotros buscamos, que ustedes nos muestren qué probaron, cómo metieron la función y qué valores eligieron para el método en sí. Entonces, esto es parte de la resolución del problema y parte de lo que nosotros pedimos que dejen. De hecho, en la consigna estaba dejar como comentarios las funciones y los valores elegidos para calcular el problema.